En esta tarde quiero poder compartir algo, algo complicado, tratar de hacerlo lo más sencillo posible y también emocionado porque el próximo fin de semana tenemos encuentro y eso alegra el corazón porque es un tiempo especial de búsqueda de Dios para todos aquellos que necesitan tener justamente eso, un encuentro con Dios, esos encuentros que lo cambian todo, que hay un antes y un después. Así que eso también me emociona. Y quiero leerles lo que voy a compartir, lleva como título La Bella y la Bestia. El versículo está en 1 Tesalonicenses, yo se los voy a leer, 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, todo. Y todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados de manera irreprensible para la venida del Señor. Que el Señor nos guíe y nos dirija en esta tarde para que nuestras vidas sean fortalecidas y sean edificadas. Bueno, todos conocemos la película de Disney, La Bella y la Bestia. Esa película se inspiró en una novela de una escritora francesa, Jean-Marie, en los años 1700. Pero ella a su vez se inspiró en una historia real de un hombre que nació en las Islas Canarias, en Tenerife, y él nace con este síndrome hipertricosis o el síndrome del hombre lobo, donde tienen vellos en todo el cuerpo, incluso en la cara, de unos 5 centímetros, y es el primer caso que se conoce en la historia de ese tiempo del siglo XVI. Hay 100 casos registrados. Entonces, cuando él nace, aparentemente los padres lo abandonan por su condición, y él es criado o tomado por unos monjes, donde en realidad lo tenían como enjaulado. Y cuando él tenía 10 años, unos mercenarios o cosarios lo toman para llevarlo de regalo al rey Enrique II en Francia, que había sido recién electo rey, como un obsequio. En esa época, el tener personas con cierta discapacidad era como una entretención y era como un estatus para el rey. Entonces, buscaban y tenían personas con ciertas anormalías, y eso era como diversión, eran cosas llamativas. Entonces le llevan justamente de regalo a este niño lobo. Y el rey queda como fascinado con él, lo
lo hace con los médicos de la época que lo estudiaran. Y le dicen, bueno, que es un niño pero velludo. Entonces, él lo empieza a entrenar, a educarlo y a enseñarle idiomas, a enseñarle los conocimientos de ese tiempo, de la época. Y bueno, cuando él tenía visita, justamente lo traía para que él hiciera las demostraciones de sus conocimientos. Inclusive llegó a hablar con mucha facilidad el latín, que era un idioma de la época. O sea, dentro del imperio. El tema es que, bueno, él sigue creciendo como una persona sumamente inteligente, pero Enrique II, bueno, fallece y queda en el trono Catalina, su esposa, que también tenía mucha devoción. Él ya había crecido. Y Catalina dice, bueno, es reconocida por su dureza y firmeza, ¿no?, dentro del imperio. Pero era como media malvada. Y se le ocurre ahí casarlo. Y busca una de las jóvenes más hermosas. Y inclusive sin que el casamiento se arregla, sin que la chica supiera con quién se iba a casar. Pero lo increíble es que ella se enamora perdidamente de él, y la idea de la reina era que quería que tuvieran hijos para ver si tenían la misma condición, para potenciar un poco más la situación. En realidad tienen 7 hijos, 5 tienen el mismo síndrome. Y bueno, la historia es bien interesante. Ellos están casados durante 40 años. Y ella quedó muy fascinada con este hombre, y bueno, y de ahí surge la historia de La Bella y la Bestia. Hay una historia también en la Biblia donde se habla de una bella y de una bestia. Bueno, se dice que la suerte del feo, el guapo la desea. ¿Ah? Bueno, se ha visto mucho en la historia de mujeres hermosas, encachadas, con hombres no tanto. Y en Primera de Samuel, capítulo 25, aparece una historia que es de una mujer justamente que se dice que era muy hermosa, muy inteligente, muy sabia, que se llamaba Abigail. Y cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, él con sus hombres justamente cuidaban el rebaño, o los que cuidaban el rebaño de Nabal, dice que era un hombre duro, un hombre malo, un hombre perverso, pero su esposa era todo lo contrario, ¿ah? Todo lo contrario de Nabal era Abigail. Entonces, David había ayudado muchísimo para que los filisteos no los mataran y no los robaran las ovejas justamente a todos los pastores de Nabal. Y en el momento que David está siendo perseguido, necesita víveres porque él tenía un grupo como de 400, y dice, bueno, vamos a hablar con Nabal para que él nos ayude.
Entonces manda a 10 jóvenes para hablar con Nabal. Y Nabal no los ayuda absolutamente en nada. Dice, ¿quién es David? ¿Quién es este hijo de Eli? ¿Quién? Yo no voy a dar la comida mía, dice, ni de los pastores, los esquiladores, porque era una época que estaban esquilando. Así que los mandó con las manos vacías, sin nada. Entonces, cuando David se entera, dice que entró en cólera. No dice, ¿cómo me paga? Me paga bien con mal. Eso no está bueno. Me paga bien con mal. Entonces, juntó a sus guerreros, a los valientes que tenía con él y dijo, no va a quedar nada con vida. Iba a atacar a Nabal y a toda su casa. Y uno de los siervos le cuenta a Abigail, le dice lo que había pasado. Dice, pero qué hombre, tan terco, tan duro, tan malvado, tan perverso. Entonces la bella Abigail reúne alimentos, panes, pasas, ovejas guisadas, y trata de ir al encuentro cuando venía David ya para destruirlo todo. Y ella ahí se arrodilla, lo encuentra y le cuenta, dice, perdón, que el pecado de Nabal sea sobre mí, y perdona. Entonces David queda muy conmovido por la acción de Abigail y rechaza el hecho de ir y destruir todo. Entonces esa es una hermosa historia de una bella. Ahí los solteros deberían ver ahí, leer la historia de 1 Samuel 15, cómo tiene las condiciones de una compañera. Ella inteligente, sabia, prudente, las tenía todas ahí. Pero el otro era un verdadero monstruo. Bien, yendo al pasaje que leímos al principio, que dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestra alma, espíritu y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida del Señor. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Acá lo que nos dice y nos habla en Tesalonicenses, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. O sea, el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Dice que Él es el que santifica, Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Entonces, el hombre natural y carnal que no conoce a Dios es prácticamente una bestia. Cuando nosotros llegamos a Dios, sabemos que éramos verdaderas bestias, sin ningún tipo de esperanza. Pero lo que dice y lo interesante acá, dice que el mismo Dios, Él es el que nos santifica. Leíamos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en el libro de Gálatas habla cómo es la condición de esta bestia, cómo es la condición del hombre natural. Hay un hombre natural que el apóstol Pablo lo describe y dice que no se sujeta a Dios ni tampoco quiere. Y cuando el apóstol está escribiendo a los Gálatas, está escribiendo a una iglesia. Entonces, cuando habla de la condición del hombre en su humanidad, en su esencia
pecadora y caída, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Lo que la palabra de Dios nos dice que cuando hay ciertas prácticas, el reino de Dios no viene. Porque nuestra oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Cuando habla acá del reino de Dios, dice, no heredarán el reino de Dios. Y Jesucristo decía, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Tá? Cuando comienzan a ver milagros, cuando comienza a haber liberación, cuando las cadenas se comienzan a romper, dice, es señal de que el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de Dios, pero acá da unas señales de cantidad de cosas que son impedimentos totales para que el reino de los cielos se manifieste. Entonces, está el poder transformador de parte de Dios. El poder transformador de parte de Dios. Y desde el principio, Jesucristo lo declara en el versículo que tanto nosotros conocemos de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que cree en él no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios, Él ya no va a mandar a nadie más, sino a Jesucristo que ya ha sido enviado. Pero la idea es que esta bestia cargada con un sinfín de condiciones, sea transformada en una bella. Ese es el deseo siempre de Dios, de transformar, de cambiar. Y el mismo libro de Gálatas habla de la bestia transformada. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra todas cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, cuando nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y habla de crucificar las obras de la carne. Y acá hay algo que es muy interesante y que tiene que ver que la bella y la bestia pueden ser la misma persona o pueden en cierta medida manifestarse de una manera o manifestarse de otra manera. El versículo que leíamos al principio
Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Él. Nosotros no tenemos la habilidad de santificarnos. En nosotros no está la posibilidad de ser hombres nuevos, de ser hombres cambiados. O sea, sin Dios, nosotros somos verdaderas bestias. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestra humanidad comienza a manifestarse y a tomar control de nuestras vidas. Entonces, cuando dice que crucifiquemos la carne, y nosotros pensamos que es una lucha de nosotros con determinadas tentaciones. Es una lucha en nuestro interior por no ceder a determinadas cosas y tener victoria. Es decir, es negarme. Pero en realidad, cuando dice de crucificar las obras de la carne y de nuestra humanidad, es llevar esa bestia, llevarla a la presencia de Dios, para que en la presencia de Dios sea transformada en bella, sea santificado. Nosotros no tenemos la capacidad y la habilidad para cambiar absolutamente nada en nuestra vida. Todos los esfuerzos por ser mejores o por ser más santos, en nuestros esfuerzos son totalmente fallidos. Donde realmente somos transformados y cambiados es en la presencia de Dios. Es cuando vamos delante de Él y nos obligamos, porque nuestra humanidad no quiere ir a la presencia de Dios. Nuestra humanidad no quiere orar. Nuestra humanidad no quiere buscar a Dios. Nuestra humanidad no quiere el fluir del Espíritu Santo. Nuestra humanidad quiere solamente ella ser satisfecha. Por eso cuando habla conocidas son las obras de la carne, es decir, esas obras van a estar ahí, siempre pululando, siempre queriendo tomar control de nuestra vida, siempre queriéndose apoderar. Y no son con nuestra fuerza que la vamos a vencer. Es con la fuerza, es con el poder del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas y que nos unge y que nos llena. Por eso, en esta tarde, quizás hay muchos que han venido o están viniendo por primera vez o segunda vez y se sienten identificados, decir: soy una verdadera bestia. Es todo lo que nombró y mucho más, porque ahí dice semejante a esto, y muchas cosas dice y semejante a esta. O sea que hay un abanico grande de la manifestación de las obras de la carne. Por eso a veces sentimos poca motivación para compartir nuestro testimonio, para compartir nuestra fe, para hablar, porque la naturaleza humana no quiere nada de eso. Quiere acomodarse, quiere tratar de adaptarse a las circunstancias, quiere sobrevivir ella. Pero si queremos que realmente haya cambios profundos en nuestra vida, cambios radicales, totales y absolutos, serán en la presencia de Él. Serán tomando control de nuestra vida. Por eso nos hace tanto bien cuando hay vigilias, cuando hay ayuno, nos hace bien. Pero nos hace bien también en nuestra casa
tomarnos esos tiempos prolongados para que el Espíritu Santo transforme, cambie y haga lo que tenga que hacer. Porque yo, por mis fuerzas, no puedo producir ningún tipo de cambio. Por eso los encuentros son tan poderosos. Porque durante todo el día estamos en la búsqueda, buscando la presencia de Dios, pidiendo al Espíritu Santo liberación, sanidad, restauración. Porque es un día intensivo de búsqueda. Entonces tenemos la oportunidad de no conformarnos a nuestra condición y a nuestra situación. Tenemos la oportunidad de que haya cambios profundos y terminar este año 2022 tomando decisiones trascendentales para que el 2023 nos encuentre en otra dimensión por las decisiones que hemos tomado. Decisiones de revolucionar nuestra vida espiritual. O sea, con una vida escuálida, con pobreza de oración, con pobreza de estudio bíblico, con pobreza de entrega. La bestia no la dominás. La bestia te domina a vos. Es una realidad. Yo la conozco a la bestia. Conozco cuando bajo mis defensas o mis disciplinas espirituales, comienza la bestia a manifestarse. Y es terrible. Es terrible. Fea es. Es terrible, la conozco. No me lo han contado. Pero lo único, y la he tratado de vencer con mi propia fuerza, no he podido. No he podido. Cuando he podido, es cuando he tomado el ejemplo de mi madre y he ido a la presencia de Dios por el tiempo que sea necesario. A un pastor le preguntaban, que tenía una relación amplia con el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo le llevaba la conexión con el Espíritu Santo? Él dijo 5 minutos. 5 minutos. El que lo estaba entrevistando dijo, sí, al principio eran 4 o 5 horas. Bueno, yo quiero que podamos orar. Y Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Hoy a veces hay mucha confusión sobre lo que es de Dios, lo que no es de Dios y lo que a mí me parece. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Apocalipsis 22:11 dice algo bien interesante. Dice, el que es injusto, que se haga más injusto. El que es inmundo, que se ensucie más. Pero el que es justo, que se haga más justo. Y el que es santo, que se santifique más. Porque yo vengo pronto, mi galardón contigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, la palabra del Señor es radical. Dice, el que va a andar a media tinta, que se ensucie más. Pero aquel que quiere, va a recibir más. Entonces no podemos ir a andar a medias. Cada uno sabe la manifestación de la bestia. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios, vamos a estar de pie.